Basta con visualizar la experiencia de entrar a una inmensa catedral de piedra centenaria. O sea, antes de que los ojos logren adaptarse a la penumbra, antes de que el cerebro siquiera pueda procesar de qué estilo arquitectónico son las bóvedas, el cuerpo ya sabe exactamente dónde está. Totalmente. La piel registra una caída repentina en la temperatura. Ajá, exacto. Y los oídos captan cómo el sonido de los propios pasos rebota y se expande hacia arriba. O sea, te da una sensación de inmensidad brutal. Y el olfato. Percibes de golpe esa mezcla de piedra húmeda y madera antigua, ¿no? La arquitectura impacta el sistema nervioso de forma física y contundente, fracciones de segundo antes de que articules una sola palabra. Es que es una reacción puramente instintiva. Y esa es, digamos, la paradoja de cómo solemos analizar los edificios hoy en día. Intentamos medir con números y planos algo que los seres humanos experimentamos de una manera abrumadoramente sensorial e irracional. Ok, vamos a desempacar esto. Porque precisamente esa fricción entre lo que se dibuja en un plano y lo que el cuerpo siente, pues es el corazón de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es, vamos a explorar las ideas centrales de un texto bellísimo, casi un manifiesto, diría yo, llamado Atmósferas, escrito por el arquitecto suizo Peter Zumthor. Nuestra misión en este análisis a fondo es descubrir qué hace exactamente que un espacio físico sea inolvidable. ¿Y por qué la arquitectura no se piensa primero, sino que se siente, exactamente? Y quiero subrayar por qué esto es vital para quienes nos escuchan, independientemente de si tienen interés en el diseño o no. Todos habitamos espacios. O sea, entender cómo las paredes, la luz y los materiales nos afectan de manera invisible es adquirir una herramienta de autoconocimiento vital para navegar la vida diaria. 100%. Y para comprender esta devoción por la experiencia corporal, es imprescindible observar la mente de quien acuñó esta filosofía. Porque, a ver, Peter Zumthor no es una figura que encaje en el arquetipo moderno del arquitecto estrella. Para nada. No viaja por el mundo inaugurando rascacielos de cristal cada semana, ni busca portadas de revistas. Él ha estructurado toda su práctica desde una pequeña y silenciosa oficina en Haldenstein. Es una aldea en los Alpes suizos. Creo que tiene como 200 habitantes, ¿no? Sí, una cosa así diminuta. Es un artesano que opera con una lentitud que el mercado actual consideraría inaceptable. Sin embargo, operando desde esa reclusión casi monástica y produciendo muy pocos edificios, el mundo tuvo que rendirse ante su genialidad. En 2009 le otorgaron el premio Pritzker, que es, digamos, el Nobel de su disciplina. Ajá. Y lo loco no es que lo haya ganado, sino las palabras del jurado. Justificaron el premio celebrando su integridad moral y presencia espiritual. O sea, hablar de moralidad y espíritu en una industria dominada por desarrollos inmobiliarios masivos es una rareza absoluta. Es una anomalía del sistema total. Y el origen de su libro Atmósferas refleja perfectamente esa anomalía. Sí. Este pequeño libro, que tiene una condensación poética tremenda, no nació de una ponencia técnica en un congreso de constructores. Se originó como una conferencia dictada en 2003 dentro de un castillo en Alemania, pero fíjate, durante un festival de literatura y música. Claro, le estaba hablando a personas interesadas en la narrativa y la acústica, no a ingenieros estructurales. Exacto, lo cual explica todo el tono. No les habló de resistencia de materiales, les habló de emoción. ¡Wow! Lo fascinante aquí es la crítica monumental y silenciosa que Zumthor lanza contra las prácticas de su propia profesión. Él expone un problema sistémico gravísimo, que es la costumbre de concebir, enseñar y vender la arquitectura a través de representaciones puramente visuales. Renders, básicamente. Renders hiperrealistas generados por computadora. Te muestran un edificio perfecto en una tarde de sol perpetua. Pero esa imagen digital es estéril, o sea, no tiene olor, no proyecta un eco, no irradia ni frío ni calor. Claro. Y eso me obliga a plantear una duda genuina. A ver, si vivimos en una economía de la atención donde la inmensa mayoría de la arquitectura actual se financia, se aprueba y se vende por cómo luce en una pantalla, sí, o en una publicación de redes sociales, sí. ¿No es esta insistencia de Zumthor en rechazar lo visual una especie de suicidio comercial? ¿Construir para los sentidos en la era de la imagen suena a un idealismo casi ingenuo?
Pues podría parecer una postura financieramente peligrosa, sí. Pero el argumento de Sumter es que diseñar exclusivamente para el impacto visual es entregar una obra incompleta, es entregar un cascarón. Un cascarón, claro. Es muy probable que un desarrollador venda los departamentos basándose en un render deslumbrante. Pero cuando los habitantes reales introduzcan sus cuerpos y sus vidas en ese espacio construido, si la atmósfera no fue calibrada, el lugar se sentirá hostil, hueco o deprimente. Totalmente. La imagen en la pantalla tiene una fecha de caducidad cortísima. La experiencia del cuerpo habitando el espacio es la que dicta si un edificio fracasa o perdura en el tiempo. Ok, si descartamos entonces la tiranía de la imagen plana, la pregunta obvia es, ¿cómo se construye materialmente una emoción? Esa es la gran pregunta. Y el texto desgrana esta alquimia. Todo arranca con la realidad física más innegable, que es la masa. Un edificio es, antes que nada, un cuerpo físico monumental que interrumpe el espacio. Y para que ese cuerpo arquitectónico genere una atmósfera coherente, Sumter exige lo que él llama la honestidad de los materiales. Que, si entiendo bien, no es otra cosa que quitarle los disfraces a la construcción. Exactamente. Que una viga de madera exponga sus vetas y sus imperfecciones naturales. Que un muro de concreto no sea cubierto con paneles plásticos para fingir que es granito. O que el acero envejezca y muestre el paso del tiempo. Y el impacto de eso va mucho más allá de la estética visual. El cerebro humano ha evolucionado durante milenios para leer el entorno físico de forma intuitiva para sobrevivir. Claro, nuestro sistema de alerta. Ajá. Cuando la vista percibe un muro que parece ser de piedra sólida, pero al acercarte resulta ser una lámina hueca de resina que suena a plástico al golpearla, se genera una disonancia cognitiva. ¡Qué locura, es verdad! El sistema nervioso registra una falsedad. El espacio se vuelve psicológicamente inestable porque los materiales están mintiendo sobre su naturaleza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Sumter no solo habla de los materiales aislados, sino de la intimidad entre ellos, la forma en que interactúan. Sí. De inmediato lo relaciono con el mundo de la alta cocina. Imagínate, un ingrediente crudo, digamos un hongo silvestre, tiene un perfil terroso específico. La mantequilla clarificada tiene otro. Pero cuando un chef los somete juntos al fuego, las propiedades reaccionan y crean un sabor completamente inédito, un umami que no existía por separado. El arquitecto actúa como ese chef, pero sus ingredientes son metales, maderas y rocas. Me gusta muchísimo esa analogía, pero añadiría que, a diferencia de la cocina donde los elementos se funden y a veces desaparecen, en la arquitectura los materiales mantienen su integridad. Ah, buen punto. Alteran la percepción del otro por puro contraste. Sumter habla de que los materiales quieren ser algo. Un pesado bloque de piedra extraído de una montaña quiere expresar gravedad, peso, permanencia. Lógico. Si se le obliga a parecer ligero, digamos, suspendido de cables invisibles, se violenta su naturaleza. Pero si esa misma piedra rugosa se coloca junto a una lámina de acero inoxidable perfectamente pulida, ocurre una transferencia de energía visual. Claro, el acero hace que la piedra se vea aún más antigua y texturizada, ¿no? Exacto. Y la piedra hace que el acero se perciba más afilado y moderno. Es fascinante. Ahora, de la masa física y táctil, el texto nos empuja hacia un territorio mucho más etéreo, porque esos objetos físicos no existen en el vacío, interactúan constantemente con fuerzas invisibles. Ondas sonoras y energía térmica. Exacto. El sonido del espacio es una dimensión que rara vez consideramos conscientemente, a menos que sea muy molesto. Pero es fundamental. Sumter propone un ejercicio increíble. Imaginar un edificio en absoluto silencio, despojado de personas o de tráfico. Aún en ese vacío, el edificio posee un sonido inherente. Una firma acústica. Sí, por la física de la reverberación. Cada superficie refleja o absorbe las ondas sonoras de manera distinta, dependiendo de su densidad. Y la diferencia es abismal si prestamos atención. Imagínate un pasillo revestido de mármol duro y vidrio. Rebota las altas frecuencias de los zapatos creando un eco agudo que te puede inducir alerta o hasta ansiedad. 100%. En contraste, una habitación pequeña forrada en corcho o madera porosa absorbe esas ondas. Acalla el ambiente y envuelve a la persona en una sensación de abrazo e intimidad.
O sea, el arquitecto diseña cómo viaja el sonido. Y lo mismo ocurre con la temperatura, que es el siguiente pilar de estas atmósferas. Pero aquí hace una distinción brillante entre la temperatura termodinámica, la que mide el termómetro, y la temperatura psíquica. Ese concepto de temperatura psíquica me voló la cabeza. Es revelador. Explica por qué un vestíbulo corporativo lleno de acero cromado y luces blancas, aunque los termostatos marquen exactamente 21 grados, se siente emocionalmente glacial. Ajá, te mueres de frío ahí adentro. Mientras que una cabaña rústica, a esa misma temperatura objetiva, te transmite un calor psicológico profundo. Pero Zumthor no solo juega con la psicología, domina la física térmica real. Y creo que el caso del pabellón de Suiza para la Expo de Hannover en el año 2000 es la prueba definitiva. Uf, ese pabellón es una obra maestra de ingeniería disfrazada de simplicidad poética. Para ese proyecto utilizó decenas de miles de vigas de madera recién cortadas. Y la genialidad fue que no usó ni un solo tornillo, clavo o gota de pegamento. ¡Qué barbaridad! Nada. Nada. Simplemente apiló la madera y la comprimió utilizando un sistema de cables y tensores de acero. A medida que la madera perdía humedad, se encogía y crujía. Claro. Y los resortes se ajustaban automáticamente para mantener la estructura firme. Pero lo más asombroso es cómo funcionaba climáticamente, sin usar absolutamente ningún sistema de aire acondicionado artificial, en medio de una exposición internacional masiva. El edificio respiraba. Literalmente. La colosal masa térmica de toda esa madera absorbía el calor ambiental durante el día, y las pequeñas rendijas entre las vigas permitían que las corrientes de aire natural filtraran a través de la estructura. Y además liberaba el aroma penetrante de las resinas de la madera fresca. Quienes caminaban por ahí experimentaban la frescura real y olfativa de entrar a un bosque tupido. Es increíble. Ese nivel de control ambiental sin maquinaria ilustra a la perfección una metáfora que Zumthor usa mucho. Él describe su proceso como el acto de temperar un piano. Me encanta esa imagen. Sí. Cuando un afinador trabaja con un piano de cola, no ajusta cada cuerda de manera aislada al tono perfecto, porque los armónicos chocarían. El afinador ajusta microscópicamente la tensión en relación con las demás para que el instrumento entero resuene en conjunto. Es una analogía perfecta. El arquitecto hace exactamente esto, pero afinando la densidad de la madera, la dirección de la luz natural y el volumen de aire para alcanzar la temperatura emocional exacta. Ok. A ver, tenemos materiales honestos que reaccionan entre sí, un espacio acústicamente afinado y un microclima perfecto. El siguiente gran desafío es el movimiento humano. Cómo los cuerpos reales, impredecibles y vivos navegan por ese espacio. Exacto. Y aquí introduce una dicotomía fascinante, la diferencia entre la arquitectura que conduce y la arquitectura que seduce. Es una crítica directísima a los espacios de altísima eficiencia logística de nuestras ciudades. Un aeropuerto, una estación de trenes o un centro comercial masivo. Están diseñados bajo la premisa de la conducción. Ujú. En esos lugares, la arquitectura trata a las personas como flujos, como líquidos que deben ser canalizados mediante pasillos estrechos, barreras físicas y letreros agresivos. Sí, te empujan hacia las puertas de embarque o las zonas de consumo. No hay libertad de exploración, hay gestión de masas. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo y hagamos de abogados del diablo. Porque suena muy poético criticar la conducción, pero no es absolutamente necesaria en ciertos contextos. ¿A qué te refieres? Pensemos en alguien que llega a un hospital de urgencia buscando la sala de emergencias con un familiar herido. Lo último que necesita es que el pasillo intente seducirla con misterios arquitectónicos o juegos sutiles de luces. No. Claro. Necesita eficiencia brutal, líneas rojas en el suelo y claridad instantánea. Una navegación basada puramente en la seducción en un escenario crítico suena a una pesadilla logística. Es un punto de fricción importantísimo y muy, muy válido. La seducción, si la entendemos superficialmente como crear un laberinto confuso, sería un desastre en un hospital. Totalmente. Pero la seducción desde la óptica de Zumthor no implica confusión. Tiene que ver con la forma en que el entorno comunica la información. En lugar de generar un espacio altamente estresante, iluminado con fluorescentes parpadeantes que te provocan ansiedad. Que es lo típico en los hospitales, tristemente. Exacto. Y que luego requiere de una docena de letreros ruidosos para corregir ese mal diseño espacial. Un hospital seductor utilizaría la arquitectura misma para guiar de manera intuitiva. ¿Cómo sería eso? Pues,
Un pasillo principal que se ensancha naturalmente hacia la sala de urgencias. O un baño de luz natural al final de un corredor que atrae el ojo y por instinto humano dirige tus pasos hacia la salida correcta sin generar pánico. Ah, ok. O sea, la seducción es lograr el movimiento deseado, respetando la autonomía sensorial y reduciendo la carga cognitiva de la persona. Exactamente. Se trata de guiar mediante la intuición gravitatoria del cuerpo y no mediante órdenes agresivas. Y esa navegación interna choca invariablemente con sus límites físicos. Con la frontera donde la arquitectura termina y comienza el mundo exterior. Magistrales para explicar esto. A ver. Por una parte, analiza el concepto de la ventana a través de la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Un clásico. Ahí, la abertura en la pared funciona como un instrumento de voyerismo, un dispositivo de poder y seguridad, donde quien está en la oscuridad del interior domina visualmente la vida del exterior sin ser vulnerado. Y por otra parte, contrasta esto con la obra del pintor Edward Hopper. Claro, Nighthawks. Exacto, donde las grandes ventanas de las cafeterías nocturnas no conectan, sino que exacerban la profunda melancolía y el aislamiento de las figuras separadas de la ciudad por un cristal frío. El encuadre lo dicta todo, entonces. Un marco grueso, un alféizar profundo y la altura a la que se perfora el muro determinan si una habitación se siente como un refugio protector Ajá, o se adquiere la atmósfera sofocante de una celda de aislamiento. así es. Y para terminar de amalgamar esta atmósfera, la filosofía de Zumthor suma los últimos componentes: la luz, la escala humana y los objetos cotidianos. Hablemos de la luz, porque no es tratada meramente como una utilidad para no tropezarse. No, es un material volumétrico en sí mismo, un material que tiene la audacia de cambiar constantemente con el tiempo. La forma en que un rayo de sol incide sobre un muro de ladrillo a las 6 de la tarde en otoño proyecta sombras largas y dramáticas. Crea una atmósfera diametralmente opuesta a la luz plana y blanca del mediodía veraniego. Diseñar la luz es esculpir con el tiempo. ¡Qué buena frase! Y luego está el problema de la escala y la intimidad. Es un mal endémico de la arquitectura contemporánea espectacular. Ni me lo digas. Vemos estas estructuras corporativas con atrios vacíos del tamaño de un hangar de aviones, pensadas para impresionar desde la foto aérea. Pero que te aplastan psicológicamente a nivel de calle. Zumthor rescata el conocimiento de la arquitectura tradicional, que entendía que el animal humano busca biológicamente lugares de cobijo. Un rincón con el techo más bajo, una escala que abrigue. Un espacio no tiene que ser gigantesco para ser monumental, ni ser pequeño significa que deba ser opresivo. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos al último requisito. La arquitectura debe dar un paso atrás y permitir que ocurra la vida. ¡Qué bonito eso! Los edificios no deben ser protagonistas arrogantes. Un buen espacio debe actuar como un receptáculo generoso que acoja los libros gastados, las sillas, el desorden cotidiano y el ruido de las conversaciones sin perder su dignidad. Claro. Cuando la escala es la correcta, la luz colabora con el tiempo y los materiales cantan con honestidad, el individuo experimenta una sensación de arraigo que roza la trascendencia espiritual. Es casi religioso. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque diseccionar estas ideas en el vacío intelectual es fascinante. Sí. Pero toda esta teoría de fenomenología y acústica podría descartarse como poesía abstracta si no se sostiene cuando se vierte el concreto. Afortunadamente, tenemos casos de estudio donde Zumthor convirtió su filosofía en piedra inamovible. Hablemos de las famosas Termas de Valls, completadas en 1996 en los Alpes. Arranquemos por ahí. Las Termas de Valls son el manifiesto construido de todo esto. Para crear este complejo, Zumthor rechazó los materiales sintéticos habituales de las piscinas modernas. ¿Y qué usó? Extrajo 60.000 losas de cuarcita de Valls. Es una piedra verde oscura y densa de las canteras locales de la misma montaña. El edificio no está posado sobre el paisaje, está incrustado en la topografía. Como si la montaña misma hubiera sido ahuecada. ¡Qué locura! Exacto. Y la coreografía sensorial es milimétrica. Leí que en el techo de estas cuevas de piedra diseñó ranuras muy precisas por donde se filtra luz natural cenital. Ajá. Cae como cuchillas sobre el vapor del agua caliente. Al no haber grandes ventanales, la luz se vuelve casi líquida. Y la acústica.
O sea, al estar rodeados de esa piedra tan densa, el sonido del agua chapoteando y las voces construyen un paisaje sonoro primigenio. Y no hay pasillos con flechas fluorescentes indicando a qué piscina ir primero. El cuerpo simplemente deambula libremente, ¿no? Seducido por un cambio de temperatura en el aire o un eco distante. Es el triunfo absoluto de la seducción sobre la conducción. Absolutamente. El segundo ejemplo cristaliza de forma brillante su manejo de la historia. Es el Museo Columba en Colonia, Alemania, inaugurado en 2007. El contexto era extremadamente complejo. A ver, cuéntame de eso. La ciudad quería un museo de arte sobre los cimientos de una iglesia gótica medieval que había sido reducida a escombros por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y encima, esas ruinas revelaban restos romanos aún más antiguos debajo. ¡Wow! ¡Qué reto! La solución estándar habría sido limpiar el terreno o tapar las ruinas bajo una gruesa losa de cristal para que los visitantes caminaran sobre ellas mirándolas hacia abajo. Lo cual convierte a la historia en un cadáver exhibido bajo iluminación clínica. Exacto. Pero Zumthor hizo algo profundamente respetuoso. Él levantó un inmenso muro continuo de ladrillo gris claro que envuelve y se eleva sobre las ruinas, naciendo directamente de los muros góticos destrozados. Ya. Pero el muro nuevo no es sólido, está diseñado con un patrón de perforaciones. Miles de pequeños agujeros entre los ladrillos que permiten el paso libre del viento y la lluvia. Ah, claro. Ese muro perforado no es un capricho estético, es un sistema de control climático pasivo. Magistral, además. Al permitir la circulación constante del aire, se evita la acumulación de humedad que terminaría por pudrir y destruir los restos arqueológicos originales. Literalmente protege a la ruina permitiéndole respirar. Y visualmente, los rayos de luz que penetran por esos agujeros deben bailar sobre la piedra milenaria. De arqueología compasiva. En lugar de asfixiar el pasado en un sarcófago hermético con aire acondicionado, la arquitectura le construyó un pulmón gigante. Un pulmón para que siga viva. Y es justamente esa capacidad de hacernos sentir vivos y anclados a la realidad física lo que hace que interiorizar este análisis importe hoy más que nunca. Totalmente. Esto plantea una pregunta crucial en nuestro contexto histórico actual. A ver, estamos atravesando una explosión de inteligencias artificiales capaces de diseñar cientos de rascacielos en fracciones de segundo. Sí, con simulaciones en realidad virtual que engañan al ojo de forma impecable. Pero la premisa central de todo esto es que la arquitectura es el arte de la encarnación física. No importa cuántos píxeles tenga el render, si la masa no es honesta, si el sonido rebota de forma histérica y la temperatura psíquica es glacial, la experiencia humana será miserable. 100% de acuerdo. Diseñar con conciencia no es un lujo estético para museos suizos, es una necesidad biológica innegable para la salud del sistema nervioso humano. Y precisamente con esa idea quiero dejar a nuestra audiencia con una última provocación para llevarse y reflexionar hoy. A ver. Si acabamos de establecer que nuestro entorno físico moldea nuestro estado emocional y fisiológico de forma tan profunda e instantánea, mucho antes de que la conciencia racional lo note, ¿qué le está ocurriendo a la psique colectiva de nuestra sociedad actual? Pasamos inmensas porciones de nuestras vidas inmersos en espacios digitales que literalmente no tienen lugar, flotando en pantallas sin masa ni fricción. ¿Es verdad? Y cuando levantamos la vista de la pantalla, muchas veces estamos atrapados en edificios genéricos, construidos con materiales sintéticos para maximizar la rentabilidad inmobiliaria, optimizados para ser baratos y que carecen por completo de estas cualidades atmosféricas. Es un escenario de privación sensorial crónica. Exposición sostenida a estímulos de bajísima calidad fenomenológica. Entonces, la pregunta ineludible para quienes nos escuchan es, ¿podría ser que una parte significativa de la epidemia de ansiedad, estrés crónico y desconexión que define a la vida moderna no sea exclusivamente un problema neuroquímico? ¿O producto del ritmo de trabajo? Exacto. ¿Qué tal si es en gran medida un problema arquitectónico? Un malestar silencioso provocado por obligar a cuerpos humanos diseñados por la evolución para leer la riqueza sensorial del mundo a existir día tras día rodeados de atmósferas indiferentes. ¡Qué fuerte! Si la arquitectura tiene el poder de afinarnos como a un instrumento, un mal edificio nos mantiene perpetuamente desafinados. Ha sido una inmersión absolutamente transformadora. A todos los que nos acompañaron hoy en este análisis a fondo, gracias por prestar sus oídos e intelecto.
Ojalá que la próxima vez que crucen una puerta, se tomen unos segundos, cierren los ojos y escuchen qué es lo que ese espacio les está haciendo sentir en el cuerpo. Hasta la próxima.